¿Cuál es la diferencia entre impuesto diferido y el impuesto corriente y cómo es su tratamiento? Bueno, el impuesto, la norma en la sección 29 habla sobre el impuesto a las ganancias. La sección 29 no es solamente sobre impuesto diferido, realmente se llama impuesto a las ganancias. ¿Y qué nos dice la norma allí en esta sesión? Que también está contenido en la NIC 12 para las entidades que aplican NIF plenas. Me dice, mire, los impuestos o el impuesto a las ganancias, que es el impuesto que se liquida con base en las utilidades de cada periodo, se divide en dos partes. Uno que es el impuesto corriente y otro que es el impuesto diferido. Por aquí nos está saludando Henry David desde los Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias por estar conectado. Allá están saliendo apenas del invierno, creo que todavía les toca sacar la palita todos los días para correr la nieve. Bien, entonces la norma que dice, el impuesto corriente es el impuesto que se liquida y que hay que pagar por el periodo cubierto por los estados financieros. En otras palabras, de una manera muy fácil, muy práctica, es el impuesto a cargo en la declaración de renta de cada año. Ese es el impuesto corriente. Entonces usted con corte a 31 de diciembre elabora su borrador de declaración de renta y lo que le dé allí como impuesto a cargo lo contabiliza gasto por impuesto corriente, impuesto a las ganancias, o acá lo llamamos el impuesto de renta. Y contabiliza el pasivo, impuesto por pagar, de una vez hace el cruce de las retenciones, anticipos y saldos a favor que vaya a compensar en la declaración. Entonces el impuesto corriente es el impuesto a cargo en la declaración de renta, es el impuesto que me toca liquidar y pagar por el periodo cubierto por los estados financieros. A ese lo vamos a llamar impuesto corriente, impuesto que se liquida y se paga por el periodo. Pero existe otro impuesto que es el impuesto diferido. El impuesto diferido es ¿cuál? Es un impuesto de las ganancias que estoy teniendo en el periodo, pero que no lo tengo que liquidar en el periodo, sino más adelante. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia entre la forma de liquidar la ganancia contable y la ganancia fiscal. Eso genera una diferencia entre el valor de los activos y los pasivos y por allí es que me dice la norma que lo liquide. Pero básicamente un impuesto diferido es eso, es un impuesto de una ganancia que ya estoy mostrando en los estados financieros, pero que no la tengo que pagar todavía, sino que la pagaré más adelante cuando suceda determinado evento. Por ejemplo, usted compra una propiedad de inversión, compré un edificio, costó 500 millones, y al año siguiente el edificio se valorizó, ahora vale 800 millones. ¿Usted qué va a decir en sus estados financieros? Que tuvo una ganancia por revaluación del edificio de 300 millones. Pero en su declaración de renta usted no va a decir que tiene que pagar un impuesto, porque no se paga impuesto de renta por mediciones a valor razonable. Pero como ya tiene el ingreso y la ganancia en sus estados financieros, eso genera un impuesto diferido. O sea que los 300 que reconoce como ganancia por revaluación, el impuesto de esos 300 viene a ser un impuesto diferido. Eso es, digamos, a grandes rasgos, la diferencia entre el impuesto corriente y el diferido. El corriente es el que se liquida y se paga por el periodo, impuesto a cargo en la declaración de renta. El diferido es el impuesto de las ganancias o pérdidas que llevo a los estados financieros, pero que todavía no las puedo imputar en la declaración de renta. Eso se convierte en un impuesto diferido.